Continuamos en el tema ¿por qué hablar de corrupción? O hablemos de corrupción. ¿Por qué hablar de corrupción hoy? Importancia y efectos. La preocupación por la ética en el sector público y el desarrollo de mecanismos de lucha contra la corrupción ocupa hoy en día un lugar prioritario en las agendas de numerosos gobiernos nacionales y organismos internacionales. Incluso puede decirse que los estudios sobre la materia no hacen sino incrementarse comparativamente año a año. Las razones de esta permanencia y preeminencia son muy variadas. Algunos afirman que el origen es el incremento real de la corrupción en el mundo actual, mientras que otros creen que la razón sería un cambio de estilo periodístico y un mayor activismo judicial, en gran medida posibilitado por las nuevas tecnologías. Así como una mayor reflexividad y exigencia moral de nuestras sociedades. Pero más allá de estas percepciones en su conjunto, podríamos considerar que existen 5 tipos de razones para entender esta preocupación. Razones políticas, económicas, institucionales, de gestión y sociales. Las analizaremos un poco más detalladamente. Hablemos de ellas. Razones políticas. En primer lugar, el fin de la Guerra Fría con el consiguiente abandono de la protección por parte de Estados Unidos y Europa de políticos corruptos pero útiles en la lucha contra el comunismo. Si Somoza fue sostenido por Estados Unidos durante décadas, alemán ha sido procesado inmediatamente a su salida del gobierno, gracias también a Estados Unidos. Ahora ya no era útil, pues la amenaza comunista desapareció de Nicaragua e incluso era disfuncional para la imagen estadounidense. Al tiempo, los procesos de transición desde el comunismo han supuesto una explosión de fenómenos de corrupción en los antiguos países comunistas, como demostró el informe sobre el ambiente de negocios y rendimiento empresarial, realizado por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en 22 países en transición desde el comunismo. En dicho estudio se midieron 3 tipos de interacción entre las empresas y el Estado: la corrupción administrativa o pago de sobornos por las empresas a funcionarios para alterar la aplicación de normas; la captura del Estado o el alcance de los pagos ilícitos realizados por empresas a funcionarios para influir en la redacción de normas y tomas de decisiones; y la influencia o capacidad de ellas de influir en las normas y toma de decisiones sin pagos ilícitos. Los resultados de este informe demuestran el muy elevado nivel de corrupción existente en estos países, aunque con diferencias importantes entre unos y otros. No obstante, es de destacar que de donde se ha alcanzado un umbral de reforma, la potenciación de las libertades públicas ha sido un elemento muy positivo para reducir la corrupción. También se demuestra en el estudio que allí donde la captura del Estado ha conseguido distorsionar el proceso de reforma para preservar o crear estructuras de monopolio apoyadas por poderosos intereses políticos, el reto de luchar contra la corrupción es especialmente difícil. Y por el contrario, donde el Estado tiene menores posibilidades de distorsionar la infraestructura legal de competencia, los beneficios de la captura son menores. Dada la incorporación actual a la Unión Europea de algunos de estos países y la previsible incorporación de otros en futuro, se hace necesario reducir la corrupción en los mismos, ya casi como un asunto de política interna de la Unión Europea. Los daños futuros a la economía europea, como consecuencia de la corrupción en estos países, son un riesgo que no se puede admitir. En segundo lugar, los cambios en la cultura política, con el declive gradual de la política ideológica y el ascenso de la política de la confianza. Los políticos tienen que ganarse la confianza de la gente mediante una venta de su carácter y honestidad. Con ello se transforma la esfera política, dado el cada vez mayor peso del poder simbólico en ella. La esfera política es aquella esfera de acción e interacción que se ocupa de la adquisición y del ejercicio del poder político mediante el uso, entre otras cosas, del poder simbólico. En el poder simbólico es muy importante el capital simbólico, es decir, la reputación y la imagen. Por ello, promocionar la propia imagen y luchar por destruir la imagen del rival político es fundamental hoy en la lucha política, máxime cuando hemos entrado en una fase de democracia mediática, en la que la personalidad televisiva de los candidatos es crucial para el éxito electoral, lo que, a su vez, provoca una creciente visibilidad de los dirigentes políticos. Todo ello hace que la exposición de la ética propia y la denuncia de la corrupción ajena sean esenciales en la lucha política actual. La confusión del escándalo político con la corrupción es consecuencia inevitable de esta tendencia. Tercero, todo este proceso de mediatización y publicidad de la política está generando unas demandas de gastos de campaña y sostenimiento de los partidos cada vez mayor.
En Estados Unidos, los costes de las campañas electorales a precios constantes se han multiplicado por 10 entre 1976 al 2000, y en las elecciones a congresistas y por 25 entre 1960 y 2000 en las presidenciales. Las campañas desde 2004 han batido ya todos los récords anteriores y el 2024 exageradamente, alcanzando la increíble suba de 1.800 millones de dólares en la lucha directa por la Casa Blanca y 3.900 millones de dólares en la suma de las presidenciales parlamentarias, un 30% más que la campaña anterior. La mayor parte de los gastos actuales de los partidos son de comunicación. Estos gastos son muy elevados, entre otras razones porque los precios lo son, dada la baja competencia que existe en este campo, donde muy pocas empresas solventes actúan. La consecuencia es que a mayores gastos en comunicación, menor capacidad de autofinanciación de los partidos. Ante estas mayores necesidades, los partidos presionan por recibir mayores fondos públicos, pero también optan por obtener de forma encubierta e ilegal fondos privados. Las consecuencias de estas financiaciones sobre las políticas públicas no son despreciables. En un cuarto punto está la separación entre el poder y la política que provoca la presencia cada vez mayor del negocio privado en la propia política. Si quienes deciden en numerosos asuntos de naturaleza colectiva no se encuentran en las sedes gubernamentales, es normal que, dando un paso más, utilicen ya las propias sedes gubernamentales para tomar decisiones. Las múltiples privatizaciones, subcontrataciones, concesiones de todo tipo permiten que desde el sector privado se influya en la toma de decisiones públicas, pero más importante aún es la estrategia de revolving doors, que permite a los decisores del sector privado sentarse en despachos públicos durante un periodo de tiempo y, tras ayudar desde dentro de la política al negocio, retornar a recoger las ganancias en la empresa privada. Paul Krugman nos recordaba que quedaban muchas preguntas por responder sobre los negocios tejanos de Butch antes de convertirse en gobernador de Texas y sobre el hábito de convertir instituciones tradicionalmente apartadas de la política en herramientas para recompensar a sus amigos y reforzar su control político. Y en un quinto punto, la conciencia de los efectos perversos de la corrupción en la política e instituciones democráticas. Así, la corrupción en Italia, por ejemplo, ha producido una erosión de la confianza en el Estado. Los políticos y los funcionarios corruptos tienen como estrategia la de destacar la ineficiencia de las instituciones públicas, de forma que ellos se muestren como la vía adecuada para sortear tanta ineficiencia y burocratismo. De cara a la administración, se hace racional buscar su parálisis o dificultar su funcionamiento, de forma que se personalicen las relaciones con los corruptos por parte de toda aquella persona que quiera obtener un permiso, una subvención o que quiera ejercitar cualquier derecho. Esa personalización implica un pago, pero también un rendimiento al pagador. Precisamente la conciencia de la extensión de la corrupción es un fuerte incentivo para la búsqueda de relaciones privilegiadas con el poder político, ya que se adquiere la conciencia de que, sin pasar por el aro, no se consigue nada. Y al tiempo genera el abandono de la confianza en el Estado y sus políticas por parte de toda aquella persona que no quiera o no esté en condiciones económicas de pagar las cantidades exigidas, lo cual culmina en una espiral de corrupción, pues todos pagan y los que no están dispuestos a pagar ni siquiera intentan ya ejercitar sus derechos. Pero también la legitimidad política es deteriorada con la corrupción. Como ya dijimos, el clientelismo acaba a menudo en corrupción, pero a su vez la corrupción incentiva el clientelismo político, pues propicia las redes de amigos y clientes que colonizan las instituciones públicas. El Metro de Milán, por ejemplo, era un depósito de empleo de camaradas de partido. Los patrones políticos en instituciones corruptas tienden a usar ese poder para generar redes amplias de apoyo. Por una parte, consigue intensificar y fidelizar las relaciones patrón-cliente de base local, especialmente a través del empleo y los contratos. Pero además, esa base de poder le proporciona dinero para pagar las cuotas de afiliación de numerosos camaradas del partido, los cuales le sirven en la consolidación de su poder dentro del partido, momento en el que el clientelismo ya puede dar el salto a redes de base institucional. Por ejemplo, este patrón ya puede vender su apoyo a patrones superiores dentro del partido y comprar de alguna forma su acceso a puestos públicos superiores, en presupuesto y capacidad de decisión. Desde estos puestos superiores puede ampliar y consolidar más aún sus redes.
Todo esto, en un contexto de competencia fiera por el poder, lleva a un permanente uso abusivo de las instituciones públicas que, con empleados incompetentes pero fieles al patrón, controlan los puestos directivos y con contrataciones innecesarias, esquilmando el presupuesto, lo que culmina con el olvido de la eficacia y la calidad en la gestión pública que nuevamente deteriora la imagen del Estado. Además, desde una perspectiva de cultura cívica, desde una persona de cultura cívica, la corrupción general, mal capacital, social, es decir, genera todo un conjunto de redes opacas y oscuras que tienen por objetivo el abuso de los fondos públicos, la adquisición de privilegios indebidos y la generación de unas reglas del juego que aseguran el funcionamiento de la actividad delictiva sin denuncias ni filtraciones. Cuando estas redes tienen éxito, se expanden, destruyendo en la práctica el funcionamiento eficaz del Estado de Derecho y la eficiencia gubernamental. La percepción de la existencia de esa corrupción generalizada arrastra a la pérdida de confianza en el gobierno, en sus instituciones e incluso a la pérdida de confianza en el sistema en general. A partir de ese momento de percepción se producen dos efectos muy peligrosos para el sistema. Uno, la mayoría de la gente asume que la forma de conseguir acceder a derechos es entrando en las redes de corrupción, con lo que se generaliza el sistema y se convierte en parte de la normalidad. Y dos, el voto, que tiende a sostenerse sobre bases de interés personal y directo en que un determinado patrón siga en el poder, no sobre principios de compromiso cívico y cercanía a unas ideas. Poca gente tiene confianza en el gobierno o en sus instituciones, pero si hay mucho interés en votar a favor de los amigos distribuidores de prebendas, la sociedad se envilece políticamente, pues usa el voto para promocionar intereses particulares y directos y no para buscar el bien común. Con todo esto, la democracia pierde legitimidad y por ello se debilitan sus instituciones, con lo que se colonizan aún más por los partidos clientelistas y los políticos corruptos. La culminación de todo este círculo vicioso llega cuando el crimen organizado penetra en las redes políticas y la extorsión violenta e institucionalizada. El ejemplo italiano era ilustrativo antes y después. En diciembre de 2004, el senador Marcello De Lutti, fundador de Forza Italia y amigo íntimo de Berlusconi, fue condenado a 9 años de cárcel por colaboración externa con asociaciones mafiosas. Un mafioso arrepentido, Salvatore Canzeni, comentó en 1944 que De Lutti había transferido dinero de Fininvest hacia empresas controladas por la mafia y otros arrepentidos declararon que había intervenido en diversas operaciones de lavado de dinero negro procedente de actividades mafiosas. Hablemos de razones económicas. Como consecuencia de la globalización de la economía, facilitada enormemente por los avances tecnológicos, los intercambios comerciales se han expandido e internacionalizado. En la actualidad, los negocios internacionales permiten intercambios verdaderamente fabulosos. Además, una parte importante de los intercambios se realizan sobre bienes sofisticados en los que la información sobre costes y precios es baja. Con ello, los incentivos a la actuación corrupta son mayores por el volumen de negocio en el primer caso y por la posibilidad de conseguir márgenes de beneficio extraordinarios en el segundo caso, el de los beneficios sofisticados. Esta expansión ha provocado un aumento de situaciones de riesgo moral, es decir, situaciones en las que empresarios de países desarrollados se han enfrentado al dilema de sobornar a funcionarios de países subdesarrollados o en vías de desarrollo para asegurarse una inversión rentable en dichos países o bien quedarse sin negocio. Obviamente, la opción por el soborno ha sido muy seguida, con lo que el efecto cascada ha generado una situación en la que sin sobornos era prácticamente imposible obtener contratos. Los índices de países corruptores, elaborados por Transparency International, nos muestran lo extendido de estas actividades. También nos muestran las diferentes estrategias usadas por las empresas y sus gobiernos para conseguir los objetivos económicos que les interesan. En el último índice realizado, había empresarios de países desarrollados que manifestaron en un 68% que, aparte del soborno que realizan las empresas de su sector, conocían la realización de otras prácticas ilegítimas para obtener ventajas deshonestas en los negocios internacionales, pero esta vez realizadas por los gobiernos. Estas prácticas eran muy variadas según los 567 empresarios que manifestaron su conocimiento de las mismas. De acuerdo a la misma fuente, los 5 países en los que sus empresas son más propicias al soborno son Rusia, China,
Taiwán, Corea del Sur e Italia. Pero los 5 países en los que el gobierno realiza más prácticas ilegítimas son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón y China. Los sobornos se usan de 3 formas: para engrasar en los trámites burocráticos, para influenciar normas y para obtener directamente contratos. Los costes de estas prácticas fraudulentas han hecho reaccionar a gobiernos y empresarios para intentar detener esta sangría. Los instrumentos fundamentales han sido el convenio de la OCDE contra el soborno en negocios internacionales, al que ya se hicimos mención previamente. Pero además es importante considerar los múltiples fracasos en las estrategias de ayuda al desarrollo de los diferentes organismos internacionales como causa también de la creciente preocupación por la corrupción. Dichos organismos han llegado a la conclusión de que las razones de tanto fracaso tenían que ver en gran medida con la corrupción y la falta de ética en el empleo público de los países financiados. Frente a la creencia de que la corrupción podía ser beneficiosa para la economía de países en desarrollo, en determinadas situaciones, pues era como una desregularización no oficial, o la idea de que los sobornos son beneficiosos porque complementan los bajos salarios de los funcionarios y reducen así el peso impositivo, favoreciendo el desarrollo económico. Diversas investigaciones recientes, financiadas por organismos internacionales, han demostrado empíricamente que la corrupción impide o dificulta el desarrollo. Si analizamos sus efectos, nos daremos cuenta rápidamente del grado de deterioro que puede producir en la economía, la sociedad y la democracia de cualquier país afectado seriamente por tal problema. Los estudios sobre los efectos perversos de la corrupción son ya muy numerosos. El Instituto del Banco Mundial y otros investigadores han estudiado científicamente estos efectos y han dejado claro que la corrupción afecta negativamente al crecimiento y al desarrollo. En concreto, varios puntos. 1. Incrementa la inversión pública, pero reduce su productividad. Así, si la corrupción de Singapur ascendiera a la de Pakistán, ello incrementaría el gasto público como porcentaje del PIB en 1,6 puntos y reduciría los ingresos públicos sobre este en 10 puntos porcentuales. En otro ejemplo, tras los procesos italianos de Manipuli en Milán, los costes por kilómetro en línea de metro cayeron un 57% y la construcción de la terminal del nuevo aeropuerto redujo sus costes en un 59%. Segundo punto, incrementa los gastos corrientes vinculados a políticas improductivas, aumentando el gasto público ineficiente. Por ejemplo, ordenadores en lugares que apenas tienen luz eléctrica o equipos médicos muy sofisticados en hospitales que carecen de lo elemental. Tercer punto, reduce la calidad de las infraestructuras existentes, pues el rápido deterioro favorece la repetición del negocio. Así ocurre con las carreteras en países altamente corruptos que están continuamente reparándose, con lo que el funcionario percibe comisión por cada contrato de reparación y el empresario corruptor se ahorra costes con la baja calidad de los productos usados. También fallan servicios públicos esenciales, agua, electricidad, dados los desincentivos para invertir en un adecuado mantenimiento de las infraestructuras y redes precisas para el servicio, pues la tendencia es a sacar el máximo beneficio mientras se conoce al funcionario político correspondiente y a evitar hacer previsiones a largo plazo, dado los cambios políticos y los posibles cambios en las redes de corrupción con la llegada de nuevos gobiernos. Un quinto punto, que disminuye los ingresos del gobierno, pues favorece el dinero negro, el contrabando y la evasión fiscal, además de obligar a esfuerzos importantes en el blanqueo de capitales con los consiguientes costes de oportunidad. Un quinto punto, que actúa como un impuesto arbitrario, especialmente cuando la corrupción no está centralizada. Los actores económicos no saben muy bien cuánto les va a costar cada transacción y tampoco tienen asegurada la contraprestación cuando el negocio está muy fragmentado. Sexto punto, se distorsiona los incentivos y produce una selección adversa de élites. Los más capaces y de más talento se dedican a la búsqueda de rentas en lugar de a la actividad productiva. Séptimo punto, se reduce la capacidad del gobierno de imponer controles regulatorios e inspecciones para corregir los fallos del mercado. Un octavo punto, se distorsiona el papel del Estado como garante de derechos de propiedad o asegurador del cumplimiento de los contratos. Aquí la corrupción judicial es fundamental para explicarse esta degradación del papel del Estado. La corrupción judicial destruye la seguridad jurídica y crea un clima de arbitrariedad que impide toda previsibilidad y estrategia económica a medio y largo plazo. Punto 9. Reduce la inversión y por ello la tasa de crecimiento. Décimo punto.
Reduce los gastos en educación y salud por ser áreas donde es más difícil obtener grandes beneficios y aumenta los gastos militares, como ahora, por ser una partida de gasto donde los beneficios por soborno son muy altos. Punto número 11. Reduce la inversión extranjera directa, pues la corrupción opera como un impuesto a las empresas. Punto número 12. Frente a la idea de que la corrupción engrasa el sistema burocrático y permite a las empresas ser más productivas, diversos estudios muestran que la corrupción tiende a incrementarse naturalmente y que los cohechos exigidos son cada vez mayores y más extendidos, ahogando finalmente a las empresas. La corrupción es arena y no aceite para la economía de un país y de las propias empresas corruptoras.